¿Qué tal? Bienvenidos a este video en el cual vamos a aprender a descomponer un vector en el espacio, también a sumar dos vectores en el espacio, pero para ello necesitamos tener bien claro el concepto del vector unitario. ¿Qué es un vector unitario? Bueno, un vector unitario que lo podemos representar de esta manera, vector unitario, es un vector cuya magnitud es 1. Entonces, su magnitud, la magnitud del vector unitario va a ser 1. Y se encuentra dividiendo cualquier vector entre su magnitud. Esa es su definición. Por ejemplo, si yo tengo este vector que está aquí en el espacio, el vector A, que tiene componentes AX, AY y AZ, bueno, pues existirá un vector el cual está posicionado y que apunta en la misma dirección que él, este que estoy dibujando aquí, pero cuya magnitud es 1. Ese es precisamente su vector unitario, este que está aquí. Ese será el vector unitario. Su magnitud es 1, pero la importancia de este vector es que tiene la misma dirección que el vector A. Esto lo vamos a utilizar nosotros para poder descomponer un vector. Por ejemplo, si yo pudiera conocer ya el vector unitario y la magnitud del vector A, yo podría encontrar sus componentes IJK. Es decir, si yo despejo esta fórmula, esta de aquí, encontraré que mi vector A será igual a la magnitud de A por su vector unitario. ¿Y qué obtendría? Pues obtendría las componentes AX en Y, AY en J y AZ en K. Esto es lo que nosotros vamos a tratar de encontrar. Vamos a tener la magnitud del vector A, su magnitud. Vamos a localizar el vector unitario, este de aquí, para poder multiplicarlo por su magnitud y poder encontrar los valores de AX, AY y AZ. Bien, hagamos un ejemplo para entender todo esto. Dice así, el alambre de una torre, esta torre que está aquí, estamos hablando de este alambre, está anclado en A por medio de un perno. Aquí en este punto está anclado en el punto A. La tensión en el alambre es de 800 libras. O sea, este cable va a estar tensado con 800 libras. Determine las componentes Fx, Fy y Fz de la fuerza que actúa sobre el perno, de la fuerza que está actuando aquí sobre el perno. También me pide calcular los ángulos alfa, beta y gamma que definen la dirección de esa fuerza. Es decir, me están pidiendo los ángulos con respecto al eje X. En este caso vamos a tomar este como el eje X, el eje Y, este de acá, y el eje Z. Entonces vamos a ver, vamos a dibujar lo que nos piden. Nos dan primero la fuerza. Nos están dando la fuerza, vamos a dibujarla. Vamos a ponerla de este color. La fuerza está actando aquí en el perno y en esta dirección. Esta es la fuerza de 800 libras. Esta es F, que vale 800 libras. Esa es su magnitud. Muy bien. Esta fuerza va a tener componentes en X, hacia acá, en Y, hacia arriba, y en Z, hacia afuera. Hacia afuera. Va a tener tres componentes. Bueno, primero, vamos a encontrar el vector unitario que va en esa dirección, en la dirección AB. Para ello necesito los desplazamientos. Voy a ocupar los desplazamientos como vectores para poder encontrar ese vector unitario. El vector unitario, vamos a ponerlo de este color, que está aquí mismo, aquí en esa dirección, pero cuya magnitud es 1. Vamos a encontrar entonces el vector unitario que va de A a B. Para ello les decía yo, necesitamos el vector desplazamiento de A a B.
Entonces vamos a buscar primero eso, el vector desplazamiento AB. Dos maneras de encontrarlo. Uno, imaginando que vamos del punto A al punto B, y el otro utilizando coordenadas y haciendo una resta. Vamos a utilizar aquí, en esta ocasión, el desplazarnos del punto A al punto B. Entonces yo estoy ubicado aquí, en el punto A, y yo quiero llegar acá al punto B. ¿Qué tengo que hacer para ir de A a B? Bueno, en el eje X, observen que yo tengo que irme hacia la izquierda. ¿Cuánto me tengo que ir hacia la izquierda? Aquí me lo dice, 10 pies. Por lo tanto, la componente del desplazamiento AB en X es menos 10. Entonces vamos a poner aquí menos 10 y debe ir acompañado de la Y para indicar que estamos sobre el eje de las X. Ahora, yo llegaría a este punto, aquí. Tengo que subir. ¿Cuánto tenemos que subir? Bueno, observen que tenemos que subir 35 pies, por lo tanto será más 35J. Si en lugar de subir hubiera yo tenido que bajar, le hubiera yo puesto menos 35J. Por último, yo para ir del punto A al punto B, tengo que salir en el eje de la Z, tengo que ir hacia acá. ¿Cuánto tengo que ir hacia acá? 2 pies, por lo tanto aquí será más 2K. Este es el vector desplazamiento AB. Ahora vamos a buscar su magnitud. La magnitud de A a B. ¿Y eso cómo se hace? Bueno, en otros videos ya analizamos cómo encontrar la magnitud de un vector, que no es más que el teorema de Pitágoras extendido. Pues vamos a elevar cada una de sus componentes al cuadrado y las vamos a sumar para finalmente sacar la raíz cuadrada. Aquí sería menos 10, 35 y 2. Son estas componentes en X, en Y y en Z. Aquí no es necesario meter el signo porque todo número elevado al cuadrado le dará positivo. Pero bueno, vamos a dejarlo ahí. Y pues vamos a calcular la magnitud de A. Si nosotros elevamos 10 al cuadrado, le sumamos 35 al cuadrado y el 2 al cuadrado, me da un valor de 1329. Si le sacamos la raíz cuadrada, tenemos una magnitud, AB, de 36.455. Ahora, si yo tengo el vector y su magnitud, dividiéndolos, haciendo el cociente de esos dos, puedo encontrar el vector unitario, que sería de A a B. Yo le puedo poner aquí que es de A a B. O como es el único, pues simplemente dejarlo como vector unitario. Ya cuando sean más vectores, sí conviene ponerle estos subíndices, ¿no? Para indicar en qué dirección van. Bueno, entonces, el vector unitario va a ser igual al cociente, la división, del vector, es decir, menos 10i, más 35j, más 2k, y eso lo vamos a dividir entre 36.455. ¿Qué voy a obtener? Pues las componentes de ese vector, que lo voy a multiplicar por la magnitud de la fuerza para ya encontrar sus componentes en X, en Y y en Z. Podemos hacer la división de cada uno de estos o, pienso yo que es más fácil, más factible, dejarlo de esta forma y multiplicarlo de una vez por la magnitud de la fuerza. ¿Por qué razón? Permítanme borrar aquí. ¿Por qué razón tengo que multiplicar ese vector unitario por la fuerza? Bueno, porque habíamos dicho que la definición de un vector unitario es el cociente del vector, que en este caso va a ser el vector fuerza, que es el que yo quiero, dividido entre su magnitud, que es esta, que ya conocemos. Entonces, si yo despejo de aquí la fuerza que yo quiero, F, pues tendré que multiplicar la magnitud de F por su vector unitario. El vector unitario de la fuerza es el mismo que el vector unitario del desplazamiento. ¿Por qué razón? Porque va en la misma dirección, tanto el desplazamiento como la fuerza. Ese es el método que estamos utilizando. Entonces, vean, F, que es lo que yo quiero, va a ser igual al producto
de la magnitud de F, 800 libras. 800 libras. Que multiplica, vamos a abrir aquí el paréntesis, y vamos a colocar el vector unitario, menos 10i, más 35j, más 2k. Y lo vamos a dividir entre 36.455. Les decía yo que esta manera es más práctica en lugar de hacer la división de cada uno de ellos. Bien, ¿cómo resolver esto? De una manera más sencilla. Bueno, vamos a dividir 800 sobre 36.455. Entonces, si nosotros dividimos 800 entre 36.455, me va a quedar un valor de, redondeado, 21.945. Y eso lo vamos a multiplicar por el menos 10i, más 35j, más 2k. Entonces, F tendrá las siguientes componentes, ven. Si multiplicamos 21.945 por 10, bueno, menos 10, me da un valor de menos 219.45 Ni. Libras, Ni. Más, pero eso ahorita lo ponemos ya aparte. 21.945 por 35, tendremos un valor de 768.075 J. Y si multiplicamos el 21.945 por 2, nos da un valor de 43.89K. Estas son las componentes del vector. Entonces lo vamos a escribir por acá. Fx, que era lo que me pedían, son 219.45 libras. ¿Hacia dónde? Pues hacia la izquierda. Vamos a ponerlo como negativo. Vamos a dejarle ahí el negativo. Fy. ¿Cuánto vale Fy? Pues Fy tendrá un valor de 768.075 libras. Y Fz tendrá un valor de 43.89K. Muy bien. Se puede comprobar que si elevamos estos valores al cuadrado, cada uno de estos, si lo sumamos y le sacamos raíz cuadrada, me tiene que dar 800 libras, la magnitud. Bueno, ahora, ¿cómo encontrar los ángulos con respecto al eje X, con respecto al eje Y y con respecto al eje Z? Pues muy sencillo. Vamos a borrar esta parte de acá para tener más espacio. El ángulo con respecto al eje X, que le voy a llamar alfa, va a ser igual al arco coseno de la componente en X, que en este caso es menos 219.45, entre la magnitud, que en este caso son las 800 libras. De esa manera nosotros vamos a encontrar alfa. ¿Cómo vamos a encontrar beta? Bueno, pues será arco coseno de la componente en Y, 768.075 libras, dividido entre la magnitud, entre 800 libras. Y gamma, que será el ángulo con respecto al eje Z, será arco coseno de la componente en Z, 43.89, dividido entre las 800 libras. Bueno, acá
tendría yo que haber puesto libras, no K. 43.89 libras. Muy bien, pues vamos a hacer estas operaciones en la calculadora y vamos a sacar nuestros ángulos y ahorita los ubicamos ahí en nuestro diagrama para que vean qué es lo que estamos calculando, ¿no? Entonces, si nosotros dividimos 219.45 entre 800, igual, y le sacamos el inverso del coseno, shift coseno, me da un valor de 74.079. Vamos a redondearlo a 0,8. 0,8 grados. Alfa, ¿cuál es alfa? Es el ángulo con respecto al eje de las X. Vean, si este es el eje de las X, este es alfa. Ese es alfa. Beta, con respecto al eje de las Y. Bueno, primero vamos a hacer la división. 768.075 entre 800 igual shift coseno 16.24 grados. A ver, vamos a ver. Vamos a poner otro color para que se distinga. Si este es el eje de las Y, este es el ángulo beta. Este es el que estoy calculando. Ángulo beta. Ahora, vámonos con gamma. 43.89 entre 800 igual shift coseno 86.85. 86.86, si lo redondeamos, grados. ¿Dónde está ese ángulo? Vamos a colocarlo de otro color. ¿Qué les parece? El rojo. Bueno, si este es Z, este es el ángulo gamma. Bien, pues de esta manera es como nosotros podemos descomponer un vector y encontrar sus componentes en X, en Y y en Z. Y sus ángulos con respecto al eje X, alfa, con respecto al eje Y, beta, y con respecto al eje Z, gamma. Este mismo procedimiento nosotros lo podemos utilizar para sumar 2, 3 o más vectores. Es decir, tenemos que hacer este procedimiento para cada uno de los vectores y después sumar las componentes en X de cada uno de ellos, la componente en Y de cada uno de ellos y la componente en Z de cada uno de ellos. Para después sacar la resultante y sus ángulos con respecto a los ejes para ubicarlo en el espacio. Bueno, pues hagamos un ejemplo así. Si se sabe que las tensiones de los cables AB y AC, a ver, vamos a ver, los cables AB y AC son de 40 libras y de 60 libras respectivamente, es decir, el cable AB tiene 40 libras de tensión y el cable AC 60 libras. Determine la magnitud y la dirección de la resultante de las fuerzas ejercidas en A por los dos cables. Es decir, yo voy a analizar este punto, el punto A. Entonces, aquí va a haber dos fuerzas. Vamos a dibujarlas. Aquí va a haber una fuerza dirigida hacia el punto B, del punto A al punto B. Esa es la fuerza que le voy a llamar fuerza 1 o fuerza AB, como le queramos llamar. Ahorita le ponemos el nombre. Yo creo que fuerza 1. Y del punto A al punto C tendremos otra que le llamaremos fuerza 2. Entonces, esta será mi fuerza 1, para que sea más práctico, y la fuerza 2. Estas tienen magnitudes, la fuerza 1 tiene una magnitud de 40 libras y la fuerza 2 tiene una magnitud de 60 libras. Muy bien, tenemos que encontrar la resultante de estas dos. Bien, vamos a tener que descomponer cada una de ellas en los ejes X, Y, Z para poderlas sumar. Vamos a comenzar con la fuerza 1. Vamos a iniciar colocando la fórmula para encontrar la fuerza 1, pero descompuesta, que será su magnitud, que sí lo conocemos, que son 40 libras, por su vector unitario. ¿Cuál? El que va del punto A al punto B. O le podemos llamar también vector unitario 1, como queramos. Y la fuerza 2, que será multiplicar su magnitud, aquí era la magnitud de la fuerza 1, acá irá la magnitud de la fuerza 2,
por el vector unitario 2 o el vector unitario que va del punto A al punto C. De esta forma. Bueno, pues, como ya conozco F1, su magnitud, vamos a localizar el vector unitario de A a B. Para ello, recuerden que el vector unitario es un cociente, es una división entre el desplazamiento que hay de A a B entre su magnitud. Lo voy a hacer todo junto aquí, para que sea más práctico. Entonces, el desplazamiento de A a B, vamos a ver, yo estoy en este punto y quiero llegar acá. El eje X, noten que está girado de esta manera. Está hacia acá. El eje Y está hacia este otro lado, hacia acá. Y el eje Z, pues será hacia acá. Bueno, entonces, en X, ¿qué tengo que hacer para ir del punto A al punto B? Quiero que noten que el punto A, está sobre esta superficie. Por lo tanto, en X yo tengo que ir a la derecha, si lo vemos de allá para acá, a la derecha, en el eje X. Es decir, tendría que avanzar 60 pulgadas. Entonces lo vamos a poner aquí que es 60 y, porque estamos en el eje de las X. En Y tendré que ir hacia acá, hacia arriba. Si lo vemos desde esta perspectiva, sería el Y positivo. Vean, donde están las letras son los positivos. Entonces, hacia acá, yo tendría que avanzar 40 pulgadas, vean, para ir del punto A aquí al punto B, 40 pulgadas. Entonces sería más 40J. Y por último, tendría yo que bajar en Z. ¿Cuánto tengo que bajar? 45. Pues menos 45K. Y eso lo tenemos que dividir entre la magnitud. Recuerden que la magnitud se saca elevando todas estas componentes al cuadrado, sumándolas y sacándoles raíz cuadrada. Entonces sería 60 al cuadrado más 40 al cuadrado más 45 al cuadrado igual raíz cuadrada. Me da un valor de 85. Esa es su magnitud. La magnitud de AB. Entonces, la fuerza 1, vean, fuerza 1, lo vamos a poner más acá, para que quepa después lo de la fuerza 2. Entonces, la fuerza 1 será el producto de su magnitud, 40 libras, por el vector unitario, que son 60i más 40j menos 45k. Y eso dividido entre 85. Bien, vamos a dividir 40 entre 85. Y eso lo vamos a multiplicar por 60, por 40 y por menos 45. Vamos a ver cuánto nos da. Muy bien, entonces, al hacer la división 40 entre 85 por 60 nos da este valor. 40 entre 85 por 40 nos da este otro. 40 entre 85 por 45 nos da este otro valor. Esta es la fuerza 1, pero ya descompuesta en los ejes X, Y, Z. Lo mismo vamos a hacer con la fuerza 2. Entonces vamos a encontrar ahora el vector unitario, pero que va desde el punto A hasta el punto Z, utilizando los desplazamientos. Entonces vamos a buscar vector unitario de A a Z. Perdón, de A a C. Entonces será el cociente del vector desplazamiento AC. Vamos a ver. Yo tengo que ir desde el punto A hasta el punto C. En X, ¿qué tengo que hacer? Bueno, pues tendré que ir hacia la parte positiva. ¿Cuánto? 60. Nuevamente 60, 60i. En el eje de la Y, que es tendré que avanzar, pero ya no 40, y ahora tendré que avanzar toda esta distancia, que serán 100. Entonces será más 100 J. Y en K, como están en la misma altura, vean, tendré que descender 45. Muy bien, vamos a sacar la magnitud del desplazamiento de A a C. Vamos a elevar todos al cuadrado, 60 al cuadrado, más 100 al cuadrado, más 45 al cuadrado, igual raíz cuadrada, me da un valor de 125.
Y esto lo vamos a multiplicar, como lo habíamos dicho, por la magnitud de la fuerza 2, que en este caso son 60 libras. ¿Y eso para qué? Para poder encontrar la fuerza 2 ya descompuesta en IJK, en los ejes X, Y y Z. Entonces, vamos a multiplicar la magnitud, que son 60 libras, dijimos, y por todo esto. 60i más 100j menos 45k, dividido entre 125. Por lo que la fuerza 2, vamos a ponerla aquí a ver si cabe, tendrá los siguientes componentes. 60 entre 125 por 60, 28.8 libras en I. Al final le ponemos las libras. 60 entre 125 por 100 son 48. 60 entre 125 por 45 menos 21.6K. Muy bien. Ya tengo descompuestas la fuerza 1 y la fuerza 2. ¿Qué tengo que hacer para encontrar la resultante? Pues sumarlas. Hay que hacer una suma, pues, algebraica. Esto es como álgebra de vectores, ¿no? Álgebra vectorial. Entonces, vean, mi fuerza resultante, vamos a ponerlo de otro color también para que se distinga. Mi fuerza resultante será la suma de F1 y F2. Es decir, esto más esto. ¿Qué les parece que hagamos la suma de esta manera? 28.235i más 18.824j menos 21.176k. Y este es F1. Vamos a colocar aquí abajo la fuerza 2. 28.8 y 48j menos 21.6k. Vamos a sumarlo. Y vamos a borrar todo esto, porque esto ya lo tenemos. Bien, lo que yo voy a encontrar aquí ya será mi fuerza resultante. Ya será FR. Solo que estará escrita de forma rectangular, escrita en sus componentes rectangulares. Entonces, vamos a sumar 28.235 más 28.8, me va a dar un valor de 57.035 y vamos a sumar 48 con 18.824, 66.824 J menos, porque los dos son negativos, 21.176 más 21.6, tenemos un valor de 42.776K. Muy bien. Esto, dijimos, es la fuerza resultante, pero está descompuesta. Hay que componerla, hay que encontrar su magnitud y sus ángulos. ¿Cómo encontramos su magnitud? Teorema de Pitágoras extendido, es decir, tenemos que elevar cada uno de estos al cuadrado, sumarlos y sacar la raíz cuadrada. Lo voy a hacer directamente en la calculadora. Esto lo podemos poner así como FR o ponerle sus barritas acá para indicar qué es la magnitud. Si no le ponemos las barritas no pasa nada. Siempre y cuando no tenga la flechita en la parte de arriba, porque si no ya tendríamos que indicar dirección. Bueno, entonces, 57.035 cuadrado más 66.
824 al cuadrado, más, no metan signos, 42.776 al cuadrado, igual raíz cuadrada. Bueno, pues me va a dar una magnitud de 97.715 libras. Quiero hacer una aclaración, que por cuestión práctica, para que sea un poco más rápido el ejercicio, no he colocado aquí en cada uno de ellos libra, 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 libra. Todo esto debería llevar libra, pero para que sea esto más rápido, el ejemplo, no se los he colocado, pero vean que al final ya está aquí colocado. Entonces la magnitud de la fuerza resultante es de 97.715 libras. Vámonos a calcular los ángulos. Les recuerdo que los ángulos con respecto al eje X, que le podemos llamar alfa, beta o gamma, con respecto al eje X, Y, Z, o teta X, teta Y o teta Z. No pasa nada, como los nombremos. Recuerden que es arco coseno. Voy a poner por acá la fórmula que vamos a utilizar. El ángulo va a ser igual a arco coseno de la componente sobre la magnitud. Por ejemplo, aquí, si yo quiero el ángulo teta X, bueno, pues aquí será Fx. Si quiero teta Y, lo único que cambio es acá Fy. Si quiero teta Z, pues lo único que cambio acá es Fz. Entonces, esta es la fórmula que vamos a utilizar y lo vamos a sacar nuevamente directo de la calculadora. Componente en X, 57.035 entre la magnitud 97.715 me da un valor de 584 aproximadamente, shift coseno. Bueno, pues tenemos ya el ángulo de 54.29, si lo redondeo, grados. Teta Y, bueno, pues la misma fórmula, solo que ahora voy a agarrar la componente Y, 66.824 entre la magnitud 97.715 igual shift coseno y obtenemos un ángulo de 46.853, lo vamos a poner como 85 grados. Por último, el ángulo con respecto al eje Z se sacará con esta componente que es negativa. El negativo sí se sustituye para que nos dé el ángulo completo, que en este caso será un ángulo obtuso. Entonces vamos a ver. Menos 42.776 entre, o sea, la componente entre la magnitud 97.715 shift coseno nos da un valor de 115.96 grados. Bueno, y con eso estamos encontrando por lo que se nos pedía, ¿no? Que era la magnitud de la fuerza, aquí está, y la dirección pues de esta fuerza resultante, ¿no? Que en este caso sería el ángulo teta X, teta Y, teta Z. Les recuerdo que también estos ángulos se le puede llamar alfa, beta y gamma. Bien, pues espero que con estos ejercicios, con esta explicación, puedan hacer sus ejercicios de tarea. Estamos viendo, hasta la próxima.